La gestión fue un poco complicada, pero bueno, se pudo hacer y sobre todo para mí lo más importante es que el alumnado vio que lo que habían trabajado tenía sentido y que se pudo realizar. Esa enseñanza para mí creo que fue la más importante. Tú que sueñas, Planeta para Mañana es tu podcast. Tú que inspiras, aquí hablamos de sostenibilidad, de economía circular, justicia, pensamiento crítico, de soluciones reales para un mañana más justo, más habitable y más humano. Tú que crees y creas, porque el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¡Vamos! Buenas, habitante del planeta. En los 11 capítulos de la serie Escuelas Circulares hemos hablado sobre todo de economía circular y qué puedes hacer como habitante del planeta para impulsar el cambio. De hecho, el nombre de la serie es Escuelas Circulares, y eso no es por casualidad. Queríamos dirigirnos a todos los habitantes del planeta, pero pensando en Planeta para Mañana, miramos con especial interés y cariño al futuro, a las nuevas generaciones, y claro, por extensión, a esos profesionales que están tan cerca de ellos en los colegios, las escuelas, los institutos, las universidades y otros centros educativos, agrupaciones deportivas incluso, o musicales, o asociaciones juveniles de todo tipo. Y en esos episodios hemos hablado mucho de prácticas de consumo circular, de compra responsable, de cómo reinterpretar los residuos, extender la vida útil de nuestras cosas, darles otro uso, etc. Es decir, de toda la parte más social, económica, ciudadana de nuestra vida. Y un poco, pero no tanto, de la parte más, llamémosle, natural. Hicimos el especial de los incendios del verano en el episodio 5, y hablamos de regeneración y de agricultura regenerativa en el episodio 8. Está bien, pero la naturaleza es la madre de todo y merece más. Y aquí estamos hoy para compensarlo un poquito. Me llamo Jaime Mata y esto es Planeta para Mañana. Vamos a cambiar. Hoy tenemos un formato diferente. A ver qué te parece. Una charla de esas que fluyen, que te hacen pensar y sonreír al mismo tiempo. El fin de semana pasado, caminando por un sendero cerca de un monte quemado, vi cómo, entre la ceniza, asomaban algunas plantas verdes. Me quedé un rato mirándolas y pensé, la naturaleza es maravillosa, y es que esto es exactamente lo que hacen algunos profesores. Plantan semillas de las que crece vida maravillosa, aunque el terreno parezca difícil. Y rápidamente me vino a la cabeza el nombre de Rosa, porque si alguien simboliza eso, es ella. Así que, hoy en Personas por el Cambio, Rosa Carrera. Porque Rosa es alguien muy especial. Rosa es profesora de Biología y Geología, de Bachillerato y de la ESO en Málaga. Apasionada de la naturaleza, con una energía increíble, millones de ideas fantásticas y una capacidad de contagiar entusiasmo que ya veréis enseguida. Rosa, bienvenida a Planeta para Mañana. Qué alegría tenerte aquí. Hola. Hola, gracias Jaime. Muy bien. Bueno, para empezar, cuéntanos un poco quién eres. ¿Cómo llegaste a la enseñanza? ¿Siempre tuviste claro que querías ser profe? Pues bueno, yo me puedo definir como una persona inquieta y que tiene interés por muchas cosas. Y bueno, precisamente eso hizo que no tuviera una vocación clara de pequeña. De hecho, de pequeña decía que no iba a ser profe de mayor. Y fíjate dónde he acabado. Pero bueno, evolucionamos y la verdad que ahora sí que estoy muy contenta de dedicarme a la enseñanza. ¿Cuál es el motor que te hace seguir impulsando proyectos y estar ahí día a día con los chavales? Diría que es al revés, que son los proyectos los que me dan la energía para ir todos los días con ilusión al trabajo. Se nota esa energía porque además no eres una profe normal, en el mejor sentido. Has organizado reforestaciones, semanas de la ciencia, charlas. ¿De dónde sacas las ideas? Pues como te decía antes, tengo interés en muchas cosas diferentes. Digamos que soy una persona que está un poco fuera del tiempo que le ha tocado vivir, ¿no? Ahora se premia mucho la especialización y yo soy más como de la época del Renacimiento. Entonces, como me gustan tantas cosas, es fácil que me entusiasme con muchos temas y de ahí surgen ideas por todas partes.
Claro, al combinar diferentes temas yo creo que las cosas son más ricas, ¿no? ¿Qué tipo de temas? Porque está claro que hay los temas, voy a llamar, naturales, están aquí, pero ¿qué otras combinaciones usas? Bueno, aparte de la naturaleza y la educación ambiental, para mí es un pilar primordial en mi vida profesional, la ciencia. Es que creo que además necesitamos un bagaje científico para poder abordar muchos temas ambientales. Esos son los pilares fundamentales. Ahora vamos a hablar de algo que nos interesa mucho aquí, en Escuelas Circulares. ¿Cómo se está enseñando hoy la sostenibilidad, la economía circular, todos estos temas? ¿Cómo ves tú la situación actual en las aulas? ¿Se habla de esto suficiente? Yo creo que nunca es suficiente estos temas. Y a pesar de que se aborda como un tema transversal en los centros escolares, yo veo dos problemas en este sentido. Por un lado, a veces necesita cierto conocimiento científico para abordar estos temas, y no se tienen. Por ejemplo, se confunde muchas veces reciclar con separar, se confunde efecto invernadero natural con efecto invernadero antrópico. Y esto necesita una preparación, una formación que no se tiene. Eso por un lado. Y por otro lado, veo que hay un desfase entre el discurso y lo que se hace. La acción. Claro. Y eso al final redunda en que el mensaje que le estamos dando al alumnado es erróneo. Tú no le puedes decir a un alumno vamos a ahorrar energía cuando los centros están mal aislados, mal orientados, se pierde muchísima energía. Tú no le puedes decir ahorra agua si hay pulsadores de los que están perdiendo litros y litros al día. El mensaje no les llega. Es como cuando a un niño pequeño se le dice algo pero se está haciendo lo contrario, el niño no lo va a aprender porque tú se lo digas. Entonces veo esos dos grandes problemas a la hora de abordar estos temas. Pues son dos temas súper potentes, porque claro, uno, el conocimiento es de lo que hay que trabajar, y comentabas antes fuera de la entrevista que en educación llevamos cierto desfase siempre, ¿no?, respecto a lo que se enseña. Y el segundo es la clave, o sea, si no eres un modelo a seguir, si no predicas con el ejemplo, pues efectivamente el mensaje no cala. Mira, te voy a contar una anecdotilla de hace años, un congreso que estuve de educación ambiental que se estaba tratando el tema de los residuos. Y en el descanso, entre charlas, nos pusieron café, agua en vasos de plástico. Precisamente, no sé si fue anteayer, el vídeo de detectives de residuos precisamente ilustra ese caso exactamente. Una conferencia de sostenibilidad donde hay millones de botellas de plástico de las pequeñitas, de las que usas y tiras. Y bueno, aquí viene Gaia pues con su botella de metal. Y bueno, de hecho cada vez yo creo que hay más eventos, más congresos, más conferencias, más que animan a que te lleves tus propios recipientes reusables, y incluso para comer. O sea, ¿cuántos eventos de sostenibilidad hay en el mundo? Infinitos, súper grandes, súper potentes, y ahí se generan un montón de desechos. Entonces están reduciéndolos. Por ejemplo, la comida, porque claro, cuando juntas 5.000 personas 3 días, pues tienen que comer, tienen que tomar café, tienen que beber agua, tienen que ir al baño, tienen que hacer todo eso. Y entonces, bueno, si la comida la sirves no en platos, ni siquiera, no de plástico, no, de cartón, no, tampoco, en un recipiente que te llevas tú, pues ahí estamos ganando. Y claro, el mejor sitio para empezar a generar esas prácticas es justo esos eventos en los que se habla de economía circular o de sostenibilidad. Así que, bueno, yo creo que tenemos que avanzar ahí. Claro, en la maquinaria de la educación pública es complicado siempre la inversión que necesitas para poder cambiar las cosas, aunque tenga retorno, pero el dinero hay que ponerlo por delante. Y luego el mensaje es clave. Y claro, si no generamos ideas claras, sino confusas, como bien decías, pues luego los chicos y las chicas pues tendrán pensamientos cruzados. En Planeta para Mañana y en la serie Escuelas Circulares que hemos terminado hace poco, pues nació un poco para, bueno, no era el objetivo principal, pero pensando en eso, en llegar a los alumnos, y el
uno de los factores clave para llegar a los alumnos sois los profesores, está claro, ¿no? Entonces, hemos ido lanzando retos en estos episodios, como por ejemplo, pues instaurar un rincón circular donde los alumnos traigan objetos y los compartan, o talleres de reparación, para generar esa cultura de reparar en vez de usar y tirar. Incluso se aprendan habilidades de reparación que luego, ¿por qué no puedan originar una vocación para un oficio futuro de algunos de ellos, ¿no? O una tercera sería, pues eso, preparar proyectos en los que comunican los mensajes que han aprendido y practicado en clase. Y algunos recursos que estamos preparando, que hemos lanzado en algún caso desde Planeta para Mañana, eran los 10+1 principios circulares, que es como un decálogo de cosas claras. Yo creo que es bastante útil. Los vídeos que cada día publicamos de Detectives de Residuos, un vídeo de 15-20 segundos, donde hay una pequeñísima historia donde se ilustra uno de estos principios de una forma gráfica, como hemos comentado, o incluso, ¿por qué no?, un test de conocimientos circulares, un ejercicio para hacer un roleplay, cosas así, ¿no? Entonces, no sé, ¿cuál de estas ideas, el rincón circular, el taller, preparar comunicaciones para impartir en el instituto o fuera del instituto, salir de las aulas, ir a las tiendas a lanzar el mensaje, ¿no? ¿Cuál de estos proyectos te parece que puede tener sentido en el aula real, tú que estás en una o en varias, y cuál podría enganchar a los chavales? Yo, desde mi punto de vista, creo que siempre todo lo que es práctico y significativo es lo que queda en el alumnado. Por ejemplo, el rincón circular yo lo he probado alguna vez en mi clase y ha funcionado bastante bien. Tiene sus pequeñas limitaciones, bueno, pues que quedan cosas que al final nadie las quiere, qué hacemos con ellas, y eso también es interesante porque genera un debate de, bueno, ¿qué se hace con esto, no? Y se busca pues a lo mejor alguna ONG que se dedique, pues las tiendas estas de objetos de segunda mano que tienen luego alguna repercusión social y tal. Y los talleres de reparación me parece interesantísimo, porque además ellos han nacido en la cultura de usar y tirar, no saben reparar absolutamente nada. Entonces creo que es muy interesante que sepan que las cosas se pueden reparar, eso me parece muy interesante. Y luego, bueno, el roleplay creo que para el alumnado más jovencito puede ser también una actividad que les llame mucho la atención. Me gusta la idea porque se dice, no me lo sé muy bien, pero que lo que se lee se aprende al 10%, lo que se escucha al 20% y lo que se hace y se siente al 50% o no sé qué porcentaje, ¿no? Entonces, claro, la clave que desvelas de respecto a hacer, y pues si hay espacio y tiempo en las clases para poder hacer actividades, proyectos reales y prácticos, que luego además, como bien dices, ya no se quedan en la teoría, aparecen las imperfecciones de las cosas, y es que pues eso, no todo es reciclable, no todo es reparable, no todo es reutilizable, no a todo le vas a poder dar un segundo uso, un tercer uso, y entonces hay que buscar soluciones, y aquí viene la imaginación, viene la innovación, viene la gente que se haga especialmente creativa para buscar soluciones a lo que se va quedando en ese embudo de cosas. Muy bien, pues estamos diseñando el futuro de la educación. Yo creo que está chulo. Mira, ¿y por qué no pasamos a una cosa? Hacemos un ejercicio divertido. Te voy a lanzar unas cuantas ideas súper locas de posibles actividades. Estas no las hemos mencionado en el podcast. Y tú me dices si son una locura, si alguna es viable, si se le puede dar una vuelta, qué te inspiran. Tampoco vamos a hacer aquí un análisis pormenorizado de cada una, pero voy diciendo ideas locas y tú dices lo primero que se te ocurra, ¿vale? Venga, vamos a ello. Primera, hacer un desfile de moda con ropa reciclable, pero solo con materiales del aula o que tengan los chicos. Bueno, pues esta idea te parece muy loca, pero si te digo que la hice una vez y tuvo mucho éxito, les encantó. Estoy seguro, es que claro, además es un día, te diviertes preparándolo y luego el día del desfile y eso queda en la memoria, ¿no? Y han aprendido a darle ese uso, a hacer ese uso de esa creatividad para darle otro uso a las cosas. Segunda, montar una exposición de objetos con segunda vida, donde cada alumno traiga algo que haya reparado o le haya dado una segunda vida totalmente diferente a algo en casa. Esta creo que habría que hacer antes una actividad previa, porque como te decía, la mayoría de los jóvenes hoy no tienen esa cultura de reparar, entonces sería difícil para ellos traer ese objeto con segunda vida. Primero habría que hacer otra actividad
de vamos a aprender a darle una segunda vida a los objetos. Vale. Primero desde la asignatura de tecnología hay que aprender a reparar cosas. Bueno, no hace falta que sea en tecnología. Nosotros hemos hecho hornos solares con cajas de cartón, cocinas solares con paraguas. Y bueno, se pueden hacer muchas cosas. De acuerdo, de acuerdo. Hacer un escape room sobre cambio climático. Este lo veo más complicado, ¿eh? Este es complicado, Sí, hay que diseñarlo. Lo complicado, sí. Vale. Organizar una subasta circular. Sí, perdona. Bueno, es una subasta circular. Los alumnos ofrecen ideas o materiales que otros pueden reutilizar. Ese sí puede estar interesante. Vale. Sí, porque además la subasta no tiene que llevar dinero, simplemente es ofrecer los productos. Una competición de a ver quién gana generando menos basura en una semana o en un periodo. Los jóvenes per se tienen un sentido de la competitividad muy alto, lo harían para ganar puntos, pero en una semana no sé hasta qué punto sería luego significativo en su vida a posteriori. Bueno, se puede hacer una liga durante todo el curso. Sí, se hace de hecho concursos ecoaula, por ejemplo, y nosotros lo hacemos con pequeños premios al final del trimestre. Vale. El aula que haya generado menos basura y le damos un pequeño premio al final de cada trimestre. Crear un huerto vertical con botellas de plástico y sensores caseros. Sí, esa es factible, también la hemos hecho. Grabar un mini documental. La vida secreta de mi basura. Mira, esa la veo muy interesante, ¿sabes por qué? Porque creo que vivimos como en la punta del iceberg, tanto de lo que consumimos, que no sabemos lo que hay detrás, en gasto energético, en generación de residuos, como en lo que producimos de residuos, porque vemos el cubo de la basura, pero no sabemos qué pasa luego, dónde va esa basura, qué se hace con ella, cómo de fácil o de difícil es gestionarla. Entonces eso sería muy interesante para averiguar qué pasa con nuestra basura. Vale. Instalar el buzón de las ideas verdes. Bien, siempre hay que contar con esa mente en blanco que tienen los jóvenes, que nos pueden dar ideas maravillosas. Hacer una gincana circular por el pueblo. Esa operativamente la veo un poco más complicada. Y convertir los residuos del comedor en compost. Esa se puede hacer, pero hay que controlar mucho el tema del compost porque no es fácil. A veces los residuos vienen con restos que no son orgánicos, con pegatinas. A veces traen, por ejemplo, muchos cítricos y eso puede generar problemas de hongos. No es fácil y claro, en el momento que empiezan a aparecer moscas o algún otro insecto, incluso roedores en algún caso, puede generar un problema. Así que eso tiene que estar muy controlado, hay que controlarlo muy bien y hacer una labor previa importante. No es fácil. Y el compost tiene sus retos. Bueno, no eran tan locas las ideas. No. Volvamos un poco yo recuerdo un proyecto que hiciste hace 2 años en el instituto. Una sierra de aquí cercana se quemó hace 4, creo que fue, y te los apañaste para conseguir financiación y manos y fuerza para reforestar parte de esa sierra, ¿no? ¿Cómo nació la idea? Bueno, pues conocimos un proyecto muy bonito que había impulsado CIFAL UNITAR, que es una rama de Naciones Unidas, que se llama Cascos Verdes, y bueno, semejanza a cascos azules, pero para protección de la naturaleza. Y habían lanzado un programa era un curso al que se podía apuntar un aula. Lo comentamos en mi clase de Ciencias de la Tierra y el alumnado pues estuvo de acuerdo con participar. Y el final de ese proyecto, o sea, de ese programa, era presentar un microproyecto que luego iba a un concurso y los mejores 10 microproyectos pues iban a ser financiados. Y llegamos a esos 10. Entonces fue muy emocionante porque ese microproyecto luego cada puerta que tocábamos se abría y bueno, fue una sinergia que se produjo ahí con tantos agentes que nos ayudaron, que se convirtió en un macroproyecto y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Qué grande, enhorabuena. Y claro, al final ibas con tus alumnos ahí al monte a plantar. ¿Qué sentiste al verles hacer eso? Bueno, aquello fue un poco como una operación militar. Fuimos durante 2 días
casi 100 personas cada día, participaron familias, grupos de voluntarios, bueno, los agentes medioambientales, porque la zona es pública, entonces se volcó también con nosotros la delegación de sostenibilidad y la gestión fue un poco complicada. Pero bueno, se pudo hacer y sobre todo para mí lo más importante es que el alumnado vio que lo que habían trabajado tenía sentido y que se pudo realizar. Esa enseñanza para mí creo que fue la más importante. Muy bien. ¿Y 2 años después dónde estamos? ¿Cómo está la sierra? ¿Cuál es el resultado? 2 años después podemos decir que el porcentaje de éxito es mayor del que se esperaba en una reforestación en la que no se toma ninguna medida especial, como riego o protección de la planta, pero ha sido menor del que esperábamos obtener al usar la técnica de los cocoons biodegradables. ¿Por qué? Analizando las circunstancias concretas de nuestro proyecto, vemos que la primavera después de instalar los cocoons fue muy lluviosa y eso pudo acelerar la descomposición de estos recipientes, que al final pues, son de cartón reciclado, de forma que cuando llegaron los meses de déficit hídrico, la planta ya no contaba con ese reservorio de agua. No obstante, una parte muy importante del éxito de la reforestación se ha debido a la labor encomiable de los voluntarios de la Sierra de Mijas y de los agentes medioambientales, que han regado regularmente la parcela. Quiero aprovechar aquí para hacer una reflexión sobre el modo de actuar tras un incendio, ya que a veces nos dejamos llevar por el entusiasmo en ayudar a restaurar la zona, sin atender las recomendaciones de los técnicos de esperar a la estabilización del terreno con la propia regeneración natural. Esto es especialmente importante en zonas de elevada pendiente. Bueno, pues 2 lecciones aprendidas, ¿no? Una, increíble, maravilloso, gigante esfuerzo de tantos colectivos que lanzaste y conseguiste organizar, empezando por los alumnos, por supuesto, voluntarios de la Asociación de Mijas, los agentes forestales. Magnífico. Y el segundo, pues que hay que escuchar a los técnicos, a los que saben cuando hay que actuar después de un incendio, ¿no? Eres profe de biología, ¿no? Entonces tengo que preguntarte, ¿cómo explicas a tus alumnos la biodiversidad? Para que realmente la entiendan y lo valoren. Vamos a contárselo a nuestros oyentes. No es un tema sencillo, porque claro, tú puedes decir, bueno, lo cuento de una forma tediosa, dando un listado de especies de las que tenemos, porque tienen que conocer por lo menos su entorno, pero eso al final no llega a ningún sitio. Lo mejor es hacerlo pues enseñándole de forma práctica lo que hay. Claro, con la fauna es muy complicado, con la flora sí es más factible, pero bueno, puedes enseñarle la biodiversidad con señales. No tienen que ver los animales que hay, pero sí a lo mejor las señales que hay o lo que han permitido esos animales, ¿no? Si tú explicas que hay una biodiversidad vegetal grande, porque ha habido ahí unos polinizadores que han permitido que surjan nuevos individuos, ha habido una dispersión de semillas. Yo creo que hay que enseñarlo siempre que sea posible in situ. No siempre es posible, pero a lo mejor se puede hacer a pequeña escala, en un parque, en una pequeña parcelita. Claro, los parques es todo artificial, pero siempre que se pueda hacer de forma real es mucho mejor que contarles algo. Y también es importante que ellos lo sientan como algo suyo. Pero aquí tenemos un problema. Es que cada vez somos más urbanos, cada vez estamos más desconectados del medio natural. Entonces, ¿cómo llegas tú a la parte de la emoción si no lo viven como algo suyo, lo ven como algo súper lejano? Como algo que han visto en un documental, pero no lo tienen como a lo mejor lo tenían generaciones anteriores, que era su medio. Necesitamos rediseñar las ciudades, ¿no? Para que sean más... renaturalizarlas, pero no ajardinarlas, que son dos cosas distintas. Renaturalizarlas. Yo he visto proyectos muy bonitos, por ejemplo, las marquesinas de los autobuses, reforestar el techo con plantas autóctonas, de manera que entre marquesina y marquesina hay la distancia suficiente para que los insectos polinizadores puedan ir de una a otra. Y así han salvado especies en peligro de extinción. Pues esto abre la idea a hacer algún capítulo de ciudades del futuro más naturales. Muy bien. Y en lo que dices, como que va a haber una constante, ¿no? Y es todo lo que tiene que ver con la educación,
es mejor vivirlo, verlo, tocarlo, sentirlo, que solo verlo en la teoría dentro del aula, que también entiendo que... Sí, pero Jaime, ¿tú qué te acuerdas de cuando estabas estudiando en el instituto? Sí, al final te acuerdas de pocas cosas, las que te gustaron mucho y las que viviste seguramente, las que te hicieron sentir algo. Está claro. Este verano ha habido muchos incendios forestales aquí en España, hicimos incluso un capítulo especial. ¿Cómo afectan los incendios forestales al cambio climático? ¿Y qué se puede hacer para prevenirlos antes de que ocurran? O bueno, de reforestar, que es la acción posterior, hemos hablado ya un poco, pero ¿cómo afectan al cambio climático y cómo se pueden prevenir o minimizar antes de que ocurra? Lo agudizan claramente. Los bosques son amortiguadores del cambio climático. Si no tenemos bosques, pues el efecto del cambio climático se va a potenciar, es como una espiral positiva. Claro, porque además se retroalimenta, es decir, si hay más incendios, se queman bosques, que son los árboles absorben CO2, con lo cual esa parte la perdemos, entonces tenemos más CO2, entonces más cambio climático, y entonces hace más calor, y entonces hay más incendios. Sí, es un bucle positivo. Bueno, en este caso sí, es un bucle, un ciclo vicioso y negativo, en el sentido de que los negativos los efectos, me refiero positivos. Sí, positivo de que a más de lo uno, más de lo otro. Efectivamente. Reinforcing loop, que se llama, ¿no? Y para prevenirlos, que bueno, se podrá hacer esto merecerá 25 capítulos, pero alguna clave que tú tengas por ahí. Es un tema complicado, Jaime, porque también la mayoría de los bosques que tenemos no son bosques realmente, son plantaciones de árboles, monocultivos, y muchos de ellos son especies muy combustibles y que arden con mucha facilidad. Especies más adaptadas al fuego, que son las especies mediterráneas, ¿no? Las quercinias, las encinas, los alcornós, que aguantan mejor el fuego que por ejemplo los pinos. Habría que hacer una labor de quizás esa zona en la que predomina una sola especie, ir aumentando la diversidad vegetal hacia especies que aguantan mejor el fuego, que son más resilientes ante los incendios, que no son tan combustibles, con lo cual si hay un incendio no tendrá unas consecuencias tan devastadoras como los últimos incendios que estamos viviendo en estos años. Y la educación otra vez, la educación, porque la mayoría tienen detrás al ser humano. Sí, o sea, al final lo básico, sin meternos en ya cosas más técnicas de expertos, de cosas que hay que hacer también, pero en otro plano, lo que todos podemos hacer o podemos evitar. Hay una serie de normas básicas, ¿no? Lo típico que siempre se dice. Pues por supuesto, las colillas, los fuegos que hacemos cuando te vas de picnic, todo ese tipo de cosas, es que es un mínimo de respeto que no podemos perder. Tenemos que mantener. Eso es el 10%, pero es que sin eso no sé dónde estaríamos. Vale, y pasando a otro pequeño ejercicio que te propongo. Te voy a ir diciendo algunos mitos sobre el medio ambiente y el cambio climático y la economía circular, y tú nos dices cómo podemos, si son mitos, si son verdad, qué son, ¿no? Entonces, venga, empezamos. El reciclaje, que al final está siempre en todos los sitios. El reciclaje ya no sirve para nada. Claro que sirve, pero tiene que ser lo último. Primero tenemos que ir a reducir. Vale. De eso hemos hablado mucho, muy bien. Lo ecológico siempre es más caro. También es un mito. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo, solo un ejemplito, ¿vale? Pero hace unos meses precisamente había comprado unos aguacates ecológicos y eran más baratos que los aguacates convencionales del supermercado. A ver, no pasa siempre. En la mayoría de los casos, ecológico significa mayor precio que convencional, pero claro, si miramos la etiqueta del ecológico, ¿es realmente ecológico? Me refiero, ¿puede tildarse de ecológico un producto que viene de Sudáfrica o que viene de Chile? Y que al final está en la misma rueda de distribución y está sujeto a las mismas especulaciones. Lo que hay que intentar es ir a lo ecológico, sí, pero ir a lo ecológico local. Y eso seguro que va a tener menos fluctuaciones y no va a estar tan sujeto a esa especulación del sistema productivo.
Pero también hay otra reflexión que me gustaría hacer aquí. Si yo compro un kilo de pollo a 2,5 €, ¿qué estoy pagando? ¿Cómo puede venderse un kilo de pollo a 2,5 €? El problema también es ese. El otro día oía la misma idea en el podcast RSC, me parece que era, que si te compras una camiseta a 5 €, ¿dónde está hecha? ¿Cómo está hecha? ¿Con qué materiales? ¿A cuánto se paga la hora? Entonces, tenemos que empezar a pensar más allá de ir siempre a lo más barato, ¿no? Yo aquí también quería hacer una reflexión, y es, cuando hemos dicho lo ecológico siempre es más caro. Yo no diría lo ecológico. Es verdad que cuando hay una nueva tecnología, lo voy a llamar así, las primeras unidades siempre son más caras. Los primeros móviles valían un dineral. Luego, a medida que se van mejorando la fabricación, aprendiendo a hacerla de una forma mejor, y hay más unidades en venta porque hay más gente comprando, se pueden reducir los costes. Entonces, lo mismo pasa con cualquier innovación que hagamos que sea ecológica. Claro, al principio, pues fabricar algo de una manera diferente, mejor, pero en este caso no es que sea mejor, es que es diferente, pues al principio, hasta que adaptas tu forma de fabricación, de recuperar los materiales en vez de extraerlos, de hacer todo ese ciclo, pues al principio es más caro porque tienes que implantar las novedades. Pero cuando las tienes y hay escala, los precios, esto lo estamos viendo con el vehículo eléctrico. Al principio eran carísimos, ya se está igualando. Y creo que acabará más bajo, ¿no? Un tercero, los árboles urbanos no ayudan realmente al clima. Mira, te voy a dar solo un dato con esta frase. Un árbol desarrollado, grande, no hablo de un arbolito pequeño, un árbol grande es capaz de poner en la atmósfera todos los días 500 litros de agua. Creo que con eso se responde muy bien a esta pregunta. Necesitamos árboles en las ciudades también, ¿no? Tanto, no sé si has visto las terrazas estas que tienen los aspersores para refrescar un poco el ambiente. Pon un árbol, es mucho más barato y más efectivo. Además que te da sombra. Y da sombra, que es uno de los grandes soluciones para mitigarnos contra el cambio climático. Hablando del cambio climático, el cambio climático es un problema del futuro, de más allá, ya llegará. Bueno, no hay más que ver cuántos fueron, 200 y pico muertos por inundaciones el año pasado. Sí. Y eso es ya pasado. No es futuro. Vale, apago las luces en mi casa, pero con eso no cambio nada. Sí, las montañas están hechas de millones de granitos de arena. Cada granito de arena cuenta. ¿La economía circular es solo reciclar? No. Reciclar, volvemos a lo mismo, debe ser lo último. Vale, ya lo has dicho antes, sí. El papel siempre es mejor que el plástico. A ver, aquí yo voy a decir que ni papel ni plástico. Lo que tenemos que hacer es reducir la cantidad de envases que usamos. Porque no vamos a solucionar el tema si en lugar de plástico seguimos usando tantísimo embalaje, pero de papel. Porque el papel también requiere producirlo, cortar árboles, es un gasto energético y se producen también residuos y además bastante tóxicos. Entonces, la idea no es sustituir el plástico por el papel, la idea es reducir la cantidad de embalajes. ¿El coche eléctrico no contamina nada? Claro que contamina, hay que producirlo, tiene piezas, la energía que le meto al coche viene de algún sitio. Claro que contamina. Y el último, bueno, pues ya no hay vuelta atrás. El planeta está perdido. Yo creo que la esperanza es lo último que tenemos que perder. Que no nos rindamos. Siempre habrá una solución. Muy bien. Oye, pues muy divertido, muy interesante. Si te parece, vamos a ir acabando. Tengo un cuestionario final, así rápido, y a ver qué te resuenan las cosas. El primero, tu filosofía de vida en una frase. Hay que intentarlo. Un libro, una película, una canción que te gustaría recomendar. Pues un libro de un autor que me gusta mucho, periodista, divulgador de ciencias, que se llama Bill Bryson, y el libro se llama Una breve historia de casi todo. Vale. Dejaremos el enlace en las notas. Un lugar del mundo que todos deberíamos visitar al menos una vez. ¿Te puedo decir dos? Venga. Un bosque y un museo de ciencias. ¿Alguno en especial o da igual?
Todos tienen algo. Vale. Muy bien. ¿Una comida o tu plato favorito que nunca te cansas de repetir? La tortilla de patatas de mi padre. Muy bien. Algo que la gente se sorprendería saber de ti. Cuando era niña quería ser parera. Qué bueno. Vale, si no trabajases en lo que haces, en educación, ¿qué harías? Yo creo que trabajaría en algo relacionado con naturaleza. En el faro. Vale. Una persona, viva o no, con la que te encantaría tomarte un café y charlar. Pues mira, alguien que hemos perdido muy recientemente, Jane Goodall. Vale. ¿Cuál ha sido tu mayor reto personal o profesional y qué aprendiste de él? Creo que la maternidad. Y aprendí de ese reto a la cantidad de cosas increíbles que somos capaces de hacer. Qué bueno. Un consejo que te gustaría darle a la Rosa de los 18 años. No tengas miedo. Muy bien. Y por último, termina la frase. Planeta para mañana es... Necesario. ¿Hay algo que quieras añadir para nuestros oyentes de Planeta para mañana, Rosa? Que no tengan miedo a los retos y que no se rindan. Pues, Rosa, ha sido una charla fascinante, un placer. Es genial haber venido aquí y haber hecho este capítulo tan divertido, tan interesante y diferente. Gracias por recordarnos que enseñar también es cuidar, inspirar y sembrar futuro. Y gracias a todos los que nos escucháis por seguir creando comunidad circular. Nos vemos en el próximo episodio de Planeta para Mañana. Y ya sabéis, cada acción cuenta, sobre todo cuando se hace con corazón. Cambia un hábito, comparte una idea, haz circular lo que importa. Si te gusta Planeta para Mañana, puedes ayudar a que llegue a más gente siguiéndolo y valorándolo en tu plataforma de podcast favorita o compartiéndolo con tus círculos cercanos. Y por supuesto, envía tus comentarios o sugerencias o preguntas directamente en la plataforma de turno o escribiendo en X, antiguo Twitter, o en Instagram o en TikTok a @planeta4manana. Sí, 4 con número y manana con N, que la ñ aún sigue siendo demasiado especial para los estándares internacionales. Muchas gracias por estar ahí. Y recuerda, el futuro no se espera ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¿Vamos a circular?